El agua tiene voz. La tierra tiene voz. Los pueblos escuchamos y sentimos su vida. Por eso, defendemos la naturaleza con nuestras vidas. Somos la voz del agua y la tierra. Somos la voz de la resistencia. Estamos listos, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de Comunálisis. Nosotros somos la voz de la resistencia, ya saben, nosotros somos el programa radial del Frente Antiminero, en conjunto con Comunálisis y otros colectivos. Hoy estamos también con Indie Media. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves a las 11 de la mañana en la 100.9 Cultura FM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy estamos con una invitada muy especial y en un evento muy especial en el Cholita Fest. Gaby Ponce, que nos acompaña desde Colombia, que viene ahora a este gran festival del feminismo comunitario aquí en Ibarra, aquí en las faldas del Taita en Babura. Bueno, descríbenos un poquitito sobre tu proyecto, sobre tu conexión con la resistencia a través del arte. ¿Qué quieres? ¿Cómo haces tu música? ¿Cómo te expresas con tu música? Bueno, yo siempre desde pequeña estudio música y siempre he hecho música como en grandes manadas, ¿no? En grandes grupos. Entonces para mí también ha sido un poco loco hacer un proyecto pues así con mi nombre, porque a veces podría parecer un poco como capitalista o individualista, pero creo que también cada artista es como la sublimación, ¿no? Como una sublimación así de la cultura en la que está inmerso. Pues Colombia, mientras yo crecí, siempre ha sido como un país así, pues de mucha violencia, una disputa por la tierra muy seria, una disputa así como ideológica, armada, pues muchas atrocidades, ¿no? Sucediendo mientras nosotros hemos seguido así como aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo a hacer música. Es imposible pues no permearse tanto de la tragedia como de las cosas que también nos dan esperanza. En particular estos últimos 4 años en el gobierno de Gustavo Petro, pues siento que la cultura tuvo un florecimiento bien interesante. Creo que sí se notó, ¿sabes? Cómo se activó una red de teatros públicos nacionales y también las bandas de las provincias, no sé, como por ejemplo Acid Yesid, ¿no? Que es una banda de rock y jazz progresivo de Pasto, pudo estar, por ejemplo, en el Centro Nacional de las Artes. Y asimismo, por ejemplo, yo con mi banda de rock Búa 2030 también fui a tocar a Leticia. Entonces sí se sintió, ¿no? Desde nuestro sector como un poco más de movilidad y también como esa alegría así de estar cantando y de estar haciendo comunidad, ¿no? Porque a veces como que en el camino de la música independiente, aunque sea independiente, hay también como una industria presionando a que todo sea así como la pasarela de las Barbies del capitalismo y así no son las cosas, porque pienso que la obra de cada persona pues tiene sentido cuando se articula, ¿no? Con su contexto y sobre todo pues con la gente. O sea, guardo así como gran admiración por todas estas compañeras que se han lanzado, se han aventurado a sostener este espacio, porque realmente son espacios comunitarios que ni siquiera se sostienen casi que ni de lo público, ¿no? O sea, y tampoco es una pasarela de un festival, pues así, de la industria de la música. Además de los sonidos, y dentro de los sonidos se está intercambiando pensamiento, ¿no? Se está construyendo pensamiento y bueno, o sea, no es muy diferente, ¿no? Como la receta intervencionista gringa que se juega en Colombia, como en Chile, como aquí en Ecuador. Entonces me parece muy importante también escuchar de cerca también cuáles son las situaciones acá. Me pareció muy bacano todo lo que hablaron las chicas de ser chola, y como a veces también esa idea del mestizo pues como que borra los antecedentes también de una violencia pues que sigue vibrando todos los días muy intensamente. Y bueno, sí, o sea, como que en Colombia también ahorita estamos como recién implantados un presidente terrible, al mismo tiempo que tenemos también como la izquierda más grande y más organizada de toda la historia de Colombia, ¿no? Como 13 millones de personas que creen en que es importante
luchar por la autonomía, luchar por cuidar el agua, también alzar a ver al vecino qué se está diciendo aquí, qué se está cantando acá. Conozco como varios procesos artísticos de varias compañeras así como ecuatorianas, pero siento también cómo la tienen de difícil, ¿no? Para que el arte, por ejemplo, sea un oficio digno. Entonces, cuando la violencia está en escalada, pues las artes terminan siendo lo último, porque lo primero pues es sobrevivir, ¿no? A la violencia y al hambre. Bueno, en realidad ayer saqué un EP que se llama Punk 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 y lo grabé en Quito, ahí con el Wipo de La Máquina Camaleón. Él fue como, hizo las veces de productor. Esta canción de Tierra de Jaguares, pues bueno, en realidad hice como 3 temas ahorita en esta época electoral. Ya uno no se puede quedar callada ni por nada, o sea, de ver el abismo al que íbamos a caer, y en efecto sucedió. Y bueno, yo hice esta canción con un poema que hizo Manuel Cepeda para Iván Cepeda. Más allá de como de idolatrar a una persona o un político, yo creo que se trata es como de defender un proyecto político. Si bien con el gobierno de Gustavo Petro sí hay cosas que se pueden criticar y cosas que se pueden mejorar, pero es muy distinto, no sé, un presidente que su defecto es a veces ser soberbio o disparatado a otros que tuvimos antes, pues que deliberadamente matan niños y matan de hambre a la gente y pues le regalan el país, ¿no? Como a los imperios. Entonces, estamos hablando con Gaby Ponce, ella es clarinetista, cantante, compositora desde Pasto. Primero que nada, un comentario, me gustaría como que resaltar esta unión o esta cercanía que tiene el sur de Colombia con el Ecuador en general. Es algo que incluso a la interna de Colombia provoca sus problemas. Así. Y en ese sentido también como que es una característica de nuestros pueblos la migración, ¿no? Con ahora que lo que tú comentabas con la campaña de Petro, hubo muchas personas migrantes colombianas en Argentina, en toda Latinoamérica, en muchos lados, que activaron con el proceso, que respaldaron el proceso desde la lejanía, desde este ser migrante, ¿no? ¿Qué palabras tienes para esta gente que ve las alegrías cuando llegó Petro y ahora vio esta derrota con mucho sufrimiento desde tan lejos? Bueno, creo que la votación en el exterior bastante fue como a favor de este otro hombre, ¿no? Que no quiero decir ni el nombre, pero también sé que hay gente pues resistiendo desde todas las aristas, y bueno, a todos ellos y a los que estamos dentro de Colombia, pues la invitación es como a seguir insistiendo y a dar el aguante, así como diría Sally Mileto, hacer el aguante que pues hijo de putas, porque bueno, lo que se viene es bien tremendo, o sea, es una derecha como sinceramente sin precedentes, porque aunque Colombia prácticamente ha vivido en una dictadura de ultraderecha como muchos años, por lo menos toda mi vida hasta que luego estuvo Petro, esta es una derecha muy reaccionaria y es una derecha muy actualizada y que, o sea, uno de sus focos es como destruir el Estado, ¿no? Entonces, cuando pues el Estado ya se destruye, no como anarquistamente nos gustaría, no se llega a un lugar así bacano y predilecto, sino que definitivamente pues ahora sí que más nos gobiernan las mafias, ¿no? Que por eso pues hay que estar muy atentos y comunicándose con la gente que está cerca y encontrando pues 1000 maneras de resistir, porque siento que esto que viene pues es, o sea, lo más atroz que yo haya visto que le pase a Colombia. También están en juego todos los acuerdos de paz y eso va a generar muchísima violencia. También somos uno de los países más desiguales del mundo, o sea, de pronto en el gobierno de Petro como que todo este eslogan de la paz total es un eslogan muy pop y muy atrevido, porque, o sea, la paz no la vas a hacer en 4 años, ¿no? En un país que ha estado 70 años en guerra, pero nos merecemos caminar hacia la paz el tiempo que sea, pero hacia allá, inminentemente hacia allá, y pues definitivamente llenar los campos de bombas y de glifosato en la llamada lucha contra las drogas no nos va a llevar a ningún bienestar, y sí como unas injusticias que ya conocemos bien, ¿no? En Colombia, entonces pues habrá que hacerle el frente. Una de las cuestiones que estaba ahorita escuchando durante tu presentación, que para empezar, o sea, fue muy hermoso. Muchas gracias. Ya van a ver las producciones, ya van a ver lo que hemos subido a los distintos medios que estamos aquí apoyando, porque el evento, el lugar es hermoso y todo está de 10. Una cuestión me cruzó directo, como que la referencia al derecho al ocio que tenemos, porque es importante reivindicar este derecho. Pues yo creo que es importante bajarse de esa idea de que
de que si trabajas, si te esfuerzas y sufres todo lo que puedes, entonces vas a alcanzar lo que quieres, ¿no? Todos no nacemos en el mismo lugar y entonces como que esta idea absurda y tan cruel, ¿no? Con el individuo de compite hasta que lo logres, pues es completamente una falacia, y por eso es que debemos también como entender lo colectivo y las luchas por los derechos sociales, y una de esas pues es el derecho así también al descanso, así como el trabajo es un derecho, el descanso también es un derecho, y necesitamos tiempo para estar también con la gente que queremos, para sentarnos a pensar, a conversar. Antes la Universidad Nacional, donde yo estudié, que es la pública allá en Bogotá, era una universidad abierta, ¿no? Sin rejas, sin muros, pero claro, la represión policial y militar en cierta época, pues es tal que llega un punto que la universidad se llena de muros y que también suceden cosas, inclusive, ¿no? Dentro de la universidad pública, que es un bastión pues de la resistencia y de la comunidad, la gente no habla entre sí y hay pocos espacios así donde todos los estudiantes de la Facultad de Artes, ¿no? Converjan, ¿no? O sea, los de cine con los de música, con los de diseño, eso casi no sucede, y así es también con el espacio en la ciudad, ¿no? O sea, como que se empieza a perder el derecho hasta a la ciudad, también cuando la desigualdad es tanta y por eso la violencia es así de extrema. Ajá. Y bacano también que el Cholita se haga aquí en La Esperanza, y no necesariamente en Quito, porque yo creo que sí, pues hay que tratar de salir, ¿no? Como de las burbujas y burbujas y burbujas, ajá. Y sí, pues, o sea, bajarnos de esa cultura de idolatrar a los millonarios y ver al que está al lado, ¿no? No como una competencia, sino como un par con el que estás dialogando, inclusive con tu obra. Me parece muy bacana también la música que sucede aquí en Imbabura. He venido un par de veces al Inti Raymi y también he escuchado hartas veces, bueno, Ñanda Mañachi, Linda Pichamba, que iba a tocar con un grupo de mujeres. También he escuchado a Malafama, a Yarina, como parchecitos así de acá, y me parece que Imbabura tiene así como una potencia musical muy, muy bacana. También me gusta harto la bomba del Chota, que los nariñenses en Bogotá también nos hemos afirmado un montón desde ahí. Igual tocamos muchos géneros, ¿no? No solo géneros tradicionales, aunque sí también nos encantan, pero es muy loco porque Bogotá, como es tan grande, a veces es como una ciudad que, aunque está sobre la cordillera de los Andes, no se reconoce a sí misma como una ciudad andina, por ejemplo. Claro, para nosotros siempre el Ecuador es así como un imán, y pues culturalmente estamos muy conectados, y la música de Nariño y del Carchi y de Imbabura es muy parecida, o sea, está ahí como ensambladita. Desde aquí del Ecuador, como estas elecciones pasadas las vivimos con ustedes y estuvimos ahí, obviamente como viendo todas las noticias, pero sí nos interesa también tu punto de vista de cómo fue tu experiencia de todo esto que pasó, qué es lo que pasó realmente. Yo también me sigo preguntando qué pasó. Realmente sí, como que había mucha esperanza entre la gente, pues la esperanza no se acaba con el resultado atroz de las elecciones, pero sinceramente sí, como les decía hace un rato, es la izquierda más organizada, desarmada, sí, pacífica y grande, ¿no?, que hemos tenido en Colombia. Entonces, pero yo sí siento también, y es que es un descaro, ¿no? O sea, una vez las elecciones se acabaron, sale Donald Trump a decir, ay, sí, no, este candidato Abelardo, el tigre, estaba de 10º en las elecciones y yo lo apoyé y ganó la presidencia de Colombia. Eso, primero que todo, pues es inconstitucional. Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿qué es la democracia, no? Cuando te bombardean con millones y millones y millones de dólares en publicidad. El fraude que hubo es muy redondo, ¿no? Es la publicidad en redes sociales, la antigua compra de voto. Leticia, supe que la campaña de este hombre hizo como una cosa así llamada la paisanada, muchas fiestas así para emborrachar a la gente varios fines de semana, y todo alrededor pues de este aspiracionismo, ¿no? Como de ser un empresario, que al final, igual que en Argentina, ¿no?, son los mismos de siempre, los corruptos de siempre, la ultraderecha de siempre, pero actualizada. El software electoral también es de unos hermanos que se llaman los hermanos Batista, y ellos son unos criminales, ¿no? O sea, que en Estados Unidos sí han robado como billetes muy largos, y ahora, bueno, con ese software fue que sucedieron las elecciones. Entonces es como el intervencionismo gringo, inclusive de Israel. No, contra eso es muy difícil, ¿saben? Como batallar a punta de, sí, pues de palabra honesta, de hablar, ¿no?, con los demás. Igual como que lo valioso es que el movimiento está ahí, la gente está ahí como articulada, cuidando a pesar de este panorama tan terrible.
y eso a mí me da mucha esperanza. Sin embargo, yo sí creo que también tenemos que sernos sinceros con que pues hubo algo que perdimos, y si bien la política no es solo como el presidente, pues sí es algo muy grave lo que acaba de pasar en Ecuador, pues que en el mundo igual se habla también de fraude, igual que en Perú. Entonces es muy patético pues que en Perú y en Colombia la cosa resulte de la misma manera. Y bueno, nos costó aceptar ese resultado electoral, porque como somos un país que viene ya de en algún punto haberse tomado las armas y haberle hecho el frente a este tipo de cosas que siguen pasando, y de la derrota y de que eso salga igual también muy mal y que la mafia igual lo permee todo, nos tocó aceptar este resultado, aunque sí, la democracia definitivamente, lo reitero, es patética. Muchísimas gracias, Gaby. Realmente qué potente tener artistas como tú que tengan las cosas muy, muy claras y que puedan también, entre toda esta miseria, dar un mensaje de resistencia y de cariño por la lucha, porque no nos queda de otra y es una cuestión a nivel global. El fascismo está renaciendo y pues no nos queda más que resistir. Entonces, te agradecemos un montón. Y nada, pues disfruta del Cholita Fest. Eso, muchas gracias, tan lindos. Y por favor, a quienes nos escuchen, escúchense mi EP llamado Punk. Lo grabé acá en Quito, son 4 temitas. ¿Cómo te seguimos en redes? Gabriela Ponce, Síganle. Eso, gracias chicos. Estás escuchando La Voz de la Resistencia. Luchamos cantando y bailando. Jorge y yo a pie, González yo a pie, en el mercado del mejor postor, abre tus alas, no le des sombra a los que el sol los mata, largas la jornada y sin bocado de agua, dueño tiene el cielo y nunca compra nada, en el mercado del mejor postor, abre tus alas, siéntete libre, sé un ejemplo, incítame, decime que es mejor volar en cielo robado. Charlie, yo voy a pie, García, yo voy a pie, Jorge, yo voy a pie, González, yo voy a pie, y para atrás y para abajo, hasta encontrarme con el agua, hasta fundirme con el barro, y para atrás y para abajo, hasta encontrarme con el agua, hasta fundirme con el barro, y para atrás y para abajo, hasta encontrarme con el agua, hasta fundirme con el barro, y para atrás y para abajo, hasta encontrarme con el agua, hasta fundirme con el barro. Y te dije, Charlie, yo voy a pie. García, yo voy a pie. Jorge, yo voy a pie. González, yo voy a pie. Tomémonos un tinto y sigamos, no me rindo tan temprano en esta vida, no señor. Tome aire y vamos, tomémonos un tinto y sigamos, no me rindo tan temprano en pleno amanecer, no señor. Llámala a la María, llámala a la esperanza, y que llegue la victoria y sea la paz la soberana. Que venga todo el pueblo y que esta es la casa grande, y que siga amaneciendo y sea Colombia la que cante. Llámala a la María, llámala a la esperanza, y que llegue la victoria y sea la paz la soberana. Que venga todo el pueblo y que esta es y que siga amaneciendo y sea Colombia la que cante. Llámala a la María. 육각하 샤몽코니 우양기추
Territorio adentro. Escuchamos la voz ancestral de los pueblos y las comunas. Es territorio, es memoria y palabra viva. Es una propuesta que conecta lo íntimo con, muy importante, lo político y además lo ancestral con lo presente. Y pues ha ganado varios premios y becas de circulación como Mid-Atlantic Arts Fund y además Ibermúsicas en 2026, ¿no es cierto? Y además has llevado tu música a un montón de lugares, Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Inglaterra, México, Chile, Argentina, wow, en los escenarios más importantes de Colombia. Bienvenida, qué chévere tenerte aquí. Muchas gracias por estar acá, muy lindo. Gracias, mi querida Isa, la muchacha. Para nosotros es un honor estar contigo aquí y con mis compañeros que hemos conversado mucho sobre el contexto en el cual estamos llevando a cabo este festival tan chévere, el Cholita Fest, y sabemos que es un contexto muy duro para América Latina. Y tus canciones pues nos pegan directo, ¿no es cierto? Describiendo estas situaciones. Cuéntanos un poquito cómo ves tú el contexto actual en Colombia, en Ecuador, cómo ves tú desde el arte la lucha, la resistencia frente a esta realidad. Bueno, es muy difícil para mí hablar en este momento porque siento que estamos muy revolcadas, ¿no? El corazón, la cabeza, no es tan fácil como afrontar las cosas que estamos pasando, porque sabemos que no solo están sucediendo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿cierto? Tenemos un genocidio en vivo que es muy importante entender por qué está pasando, qué lo ocasiona y qué nos conecta, ¿cierto? Porque tenemos como los dolores muy, muy conectados. Pero bueno, desde el arte creo que hay muchas posibilidades de ser como parte del archivo general de este momento. Creo que el arte nos regala memoria, ¿no? Nos hace construir la memoria, nos ayuda a construir la memoria. Entonces siento que en este momento tiene una función muy especial de retratar el contexto que estamos viviendo. Y bueno, Colombia acaba de perder su gobierno de izquierda y llega un gobierno de ultraderecha que nos tiene con mucho miedo a todas, a todos, a todes, porque hay muchos derechos que están en juego, ¿no? Entonces es muy importante entender pues las luchas que tenemos que dar ahora, que van a ser triplicadas, cuadriplicadas, quintuplicadas. Y pues nada, a mí me parece muy hermoso en medio del dolor y todo, entender como las conexiones que tenemos con Ecuador. Ayer acá mismo en el Cholita tuvimos una charla muy hermosa sobre la megaminería y tenemos un río que atraviesa Colombia y Ecuador, el mismo río contaminado por las mismas empresas. Entonces ayer pensaba, yo dije, pucha, ¿cómo permitimos también que en otros contextos de Latinoamérica, no solo en el colombiano, sigan pasando estas cosas? Porque nos competen a toda Latinoamérica. Hay ecosistemas, biodiversidades, diversidades y como unos entornos súper distintos que estamos compartiendo geográficamente. Entonces nos afecta muchísimo a todas y creo que es muy importante entender eso y llegar a este espacio, conocer Ecuador por primera vez, me tiene como muy despierta. Me ha despertado bastante la curiosidad de, bueno, ¿qué podemos hacer? Ayer conocimos a las guardianas del páramo, de Zuleta, y Colombia tiene el 50% de los ecosistemas de páramo del mundo. Entonces ahí fue como, ¿qué hacemos? Pasémonos los contactos, miremos, ustedes son referencia, hagamos cosas, sí, como entendamos que esto nos compete a todas. Ese páramo está absolutamente conectado con los páramos de Colombia, como el Amazonas está conectado con los glaciares en Argentina, entonces la ley de glaciares también nos afecta, sí, que son condiciones. La minería en Chile también nos afecta, toda la conexión del planeta Tierra entera se está viendo fracturada, entonces hay que entender eso. Y pues bueno, acá estamos en este espacio tan bello, en el Cholita, en la Cholita Fest, para entender esas conexiones y fortalecer la colectiva. Me contaron por ahí unos pajaritos que tú eras o eres parte de una agrupación que se llamaba Las Mijas y que se organiza como un colectivo. Entonces eso me interesa bastante, o sea, como... Pues es un colectivo porque tenemos un equipo, ¿cierto? Pero somos Briela Ojeda y yo. Briela Ojeda es de Pasto, del sur de Colombia, y Las Mijas es un proyecto muy especial porque es una hermananza, es
sí, es como una brujería linda, es una... Uy, no sé, es que ni me salen las palabras porque es demasiado indescriptible lo que se siente cantar con una amiga y con una hermana. Eso le da una prueba de cómo es que hay que hacer las cosas, ¿no? Sin ser autoritarias con eso, pero sí entender que cuando cantamos juntas hay otros poderes que se levantan. No sé, mi música yo considero que es bien ecléctica. A mí igual a veces me preocupa un poco que la gente me ponga tantas banderas en la cabeza, ¿no? Y es como, tú eres la voz de la protesta, tú eres la voz de la canción social, tú eres la voz del feminismo, tú eres la voz del conflicto, como... Y a veces está bien entender como los matices que tiene la música de una, pero a veces se encierra mucho en la música protesta, en la música social, política. Y hay muchas cosas que no tienen que ver con eso, aunque sabemos que todo es político, pero no con lo social político, no con la política colombiana, no con la política latinoamericana, sino como con las políticas internas, de cómo me concibo yo, cómo concibo la memoria con mis abuelas, cómo leo a mi mamá, cómo leo el paisaje. Siento que yo he tratado de visualizar y de entender que es un universo mucho más amplio que solo ser la voz de la protesta, ¿no? Y Mercedes Sosa decía algo muy lindo, y es que está muy mal llamada la música cuando se llama música protesta. Ella decía, es que no somos unos niños para estar protestando, pero eso subestima un poco el criterio de la infancia. Creo que no hay que verlo por ahí, pero entiendo su punto, y es como, no es un capricho, es una música que está cantando las realidades de la gente. Sí, como que la protesta un poco, siento que minimiza la potencialidad de una canción social que tiene que ver con un contexto específico y con problemas específicos que tienen que ser abordados de una manera, que es lo que hace la música, ¿no? Amplifica. La música acerca a la gente, le cuenta a la gente que no sabe leer o que no sabe escribir, pero sabe hablar y entiende las palabras. Entonces la música amplía demasiado el espectro para uno poder entender cosas, y es muy bello. Entonces yo leo mi música mucho así, como con unas intenciones de amplificar, de acompañar y de no ser la voz de nadie, porque las comunidades tienen su voz. Una lo que hace es acompañar y amplificar. Una no es la voz del feminismo, una acompaña al feminismo, y me ha gustado pillarlo como musicalmente y saber que tengo muchas posibilidades y que no me tengo que encerrar en unos conceptos específicos, sino en escucharme mucho, ¿no? Escuchar mi vida, mis cosas, mis tristezas y mis inconformidades y mis alegrías, para poder pues sacar y exteriorizar lo que quiero decir, ¿no? Pasa que tanto Ecuador como Colombia son países que, ya sea por la violencia o por la crisis económica o social, están atravesados mucho por la migración. Sí. Puedo dar fe de que a lo largo de este hermoso continente mucha gente se organizó para, en este caso de Colombia, aupar la candidatura de Cepeda, aupar una opción por la paz, una opción por la vida. Y toda esta gente lo hizo con esperanza, y da la casualidad y da las circunstancias que tu música también fue un eje para todas estas personas, un eje de esperanza. ¿Qué le dirías a todas estas personas? Pues que sigamos en la lucha, que hay mucho por hacer, que los gobiernos en realidad tampoco son las cosas que garantizan nuestro bienestar. Sabemos que tenemos que ser muy críticos igual, como que tenemos que estar parados, y el hecho de que nos sintamos cómodos no significa que nos acomodemos en las políticas que también de parte de la izquierda pueden no funcionar y pueden alterar los derechos humanos. Es como, tenemos que estar ahí, que también entendamos que hay otras maneras de gobernanza distintas, que obviamente son como muy desproporcionadas para hacerle frente al sistema capital neoliberal hegemónico de la blanquitud y del eurocentrismo y de un montón de cosas, que si bien es algo que nos respalda, hay cosas que siguen sin funcionar, y los sistemas pues no van a ser perfectos nunca, pero siento que lo comunitario es una respuesta a las otras gobernanzas. Entender también cómo han hecho las personas de los grupos étnicos, nativos, afrodescendientes para organizarse, para desmilitarizar su organización, como tener una guardia indígena, una guardia cimarrones. Son otras posibilidades que, digamos, no están alejadas de nosotras porque seamos mestizas, que ayer lo hablábamos, porque seamos parte de la mezcla y de la absoluta colonización, pero son referencias de gobernanza distintas. ¿Qué pasaría si hubiera una guardia urbana? ¿Qué pasaría si hubieran guardias rurales? ¿Qué pasaría si hubieran guardias comunitarias donde la gente hiciera trabajo colectivo comunitario para
ayudar a entender los órdenes que puedan convivir con la diferencia. Y nada, pues que sigamos con la esperanza. Creo que el sistema nos le encanta arrebatar la esperanza. Gaby hace un poquito nos decía que la izquierda colombiana organizada y dándolo todo para un solo camino es la más grande de la historia en Colombia y con los números que tiene Colombia en población es la más grande del continente, es una de las más grandes de la región. ¿Cómo leer positivamente todo lo que se hizo, no por Cepeda, no por Petro, todo lo que se ha hecho en estos términos que tú nos estás contando de organización comunal? Creo que lo primero es estudiar, entender las cifras, dónde están, cómo funcionaron. Hubo muchos errores y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pero marica, pasaron cosas importantes que sí tienen que ver con las vainas que funcionan, ¿no? Y por ejemplo, por primera vez a una de las comunidades Palafito del Pacífico llegó un buque hospital por primera vez en la vida, o sea, porque había un abandono estatal tan grande y me conmueve, como ver a la gente celebrando, llegar el buque, hueputa, algo que es tan necesario, como tan básico, y tuvieron que pasar más de 100 años esperando una ayuda, ¿no? Y como que estas conciencias le dicen a uno que sí, cosas funcionaron, que sí estaba bien, que sí les importa, ¿no? Como que no todo el mundo está ya acomodado en sus sillas y en sus congresos y con sus sueldos irrisorios, ¿no? Como que la gente creyó en un proyecto que a muchas poblaciones, no a todas, que pesar, porque es muy difícil en 4 años lograr la correspondencia de todo el territorio a sus necesidades, ¿no? A suplir sus necesidades. Pero ver eso, ver la esperanza, y nadie habló. Ninguno de los medios hegemónicos les interesa hablar de eso, ni del buque hospital, ni todo el mundo, ay, que la subida del salario, no, pues solo les preocupaba a los empresarios tenerle que pagar más a sus empleados y claro, tener sobre todo a las empresas pequeñas que despedir gente, porque no podían cubrir el salario, que debió haber sido paulatino, debió haber sido como programado, mes a mes, una subida de un 2%, 5%, se subió de un 23% de una, y eso también uno dice, bueno, ¿y de dónde sale la plata? ¿Qué están haciendo para hacer esto? Entonces son muchas cosas. En términos ambientales también lograron disponer el territorio, uno de los territorios de la sierra más grandes, pues para que fuera como una concesión comunitaria y popular, que no tocaran las mineras, no ampliaron la línea negra, que es un asunto muy duro, y bueno, y se devolvieron tierras a los campesinos que ahorita están siendo atacados por un gobierno que ni siquiera se ha posesionado, y allá ya han ido a maltratar a la gente para volverles a quitar la tierra. Entonces, juepucha, son muchas cosas, pero pasaron vainas bonitas, que se cerraran las relaciones con Israel, que se dijera, no podemos negociar con la gente que está cometiendo un genocidio, no podemos, no. Hay cosas que nunca se habían dicho, que este man se enfrentara a Trump de la manera en la que lo hizo, y luego verlo sentado hablando con él a ver qué se arreglaba, también son cosas que le dicen a uno, bueno, hay mucho que hacer, y lo están haciendo. Francia Márquez hizo unos convenios con África impresionantes, hicieron un foro afrocentrado que fue el CENAC, y le contaron a la gente la cantidad de dinero que entró de importación, la cantidad de empleos que se generaron, las becas para las mujeres afroindígenas en universidades de Sudáfrica, de Ghana, unas cosas que nadie cuenta. Entonces todo el mundo, ay no, es que el Ministerio de la Igualdad no sirvió para nada. Obviamente no se ejecutaron los presupuestos, no supieron cómo hacerlo, hubo muchos impedimentos, muchas cosas, pero marica, pasaron vainas muy importantes que no podemos desconocer. Justamente ligado a esto que acabas de decir, Isa, quería yo preguntarte cómo ves tú la participación de las mujeres en el poder político. Tú debes saber que ha habido muchas palabras alrededor de un pronunciamiento que hizo Rita Segato sobre Francia, ¿no? Diciendo, bueno, ella perdió todo su poder al momento de entrar en juego político electoral, ¿no es cierto? ¿Tú qué piensas al respecto? No, pues fue duro, porque yo amo a Rita, o sea, Rita ha dado unas luces muy impresionantes, la pude ver también en las Torres del Parque charlando una vez, como tan hermosa. Lo que pasa es que siento que nosotros como que, sí, es que la palabra poder es muy complicada, ¿no? Entonces, si también estamos abogando por descolonizar esa palabra en nosotras,
de incluso que nosotras, digamos, no nos llamemos empoderadas como feministas, porque es que nosotros no estamos abogando por el poder, estamos abogando por unos derechos que son humanamente legibles, están ahí presentes y estamos luchando por eso. Más bien es como la capacidad, ¿no? Debería ser como la palabra, la capacidad de, la disposición a, la organización para tal. Si es una persona que también dice que hay que quitar la palabra poder de nuestros ejercicios organizativos o de derechos o lo que sea, pues también pues es un tiro en el pie que diga que perdió su poder, porque es como, ¿de qué poder estás hablando? Si Francia sigue siendo para su comunidad una mujer que no ha dejado de hacer cosas, que las cosas que ella intentó hacer, muchas no las pudo hacer porque es un país absolutamente racista, es un país machista, es un país xenófobo, es un país duro. Entonces también mucha gente juzgando desde un lugar pues muy duro, y sí, es una persona blanca que no tiene cómo decir que Francia perdió su poder. Si tú no viste lo que esa mujer hizo con África, entonces no hables de eso. Sí la entendemos en la medida en la que en el momento en que Francia entra al poder es muy difícil como que ella siga siendo la misma persona, pero está agenciando desde un lugar de representación que necesitábamos ver a una persona, a una mujer afro que viene desde abajo, que no pertenece a las familias ricas, absolutamente políticas, que han tenido el poder sobre sí mismas todo el tiempo, y verla ahí es muy importante. Entonces no perdió el poder, se fue a otras esferas. Para mucha gente, para muchas mujeres, ver a Francia allí, saber que se puede llegar en un espacio, sí puede ser que sea un juego electoral, pero tiene igual un poder, un alcance. Tiene muchos y sigue siendo, y es una persona que cuando salga de ahí va a seguir haciendo activismo en Suárez, va a seguir estando contra la salvajina, va a seguir estando como luchando por sus comunidades también afro, que en el país es muy difícil como que se le reconozcan sus derechos aun cuando hemos avanzado, pero pues no del todo. Entonces bueno, marica, creo que sí fue un error entenderlo así, porque también empieza a subestimar las acciones de una persona como Francia Márquez, y es una persona en la que para mí es la persona en la que yo más creí. Sí, para mí era Francia por la que yo voté. Yo no voté por Petro, yo voté por ella. Sí, por lo que ella representa para mí, porque la pude conocer, porque la pude abrazar, le pude decir, vea, esta su canción, dígame si le gusta, si no le gusta, yo no la canto. Y le gustó y fue muy hermoso, y ver a su mamá, doña Gloria, y a ella acompañada de la Guardia Cimarrona, pero siento que fue más lo que no le dejaron hacer que lo que ella erró, ¿no? Y entonces, sí, no sé, igual habría que sentarnos a hablar con ella también para preguntarle tanta cosa, pero fue una de las personas que le dijo a Petro de frente como, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, y eso es una significancia grande de nuestra fuerza. Mucha gente se ha acercado a ti, quiere tejer lazos, nosotras también queremos tejer lazos contigo, mirar hacia adelante, hacer cosas juntas. Cuéntanos, es la primera vez que estás en Ecuador. Cuéntanos un poquito qué vemos hacia adelante en tu camino artístico y musical y también político, ¿no? Pues se viene mucho viaje, mucho trabajo. Vamos a sacar un EP con Las Mijas, con Briela, que se llama Mística Mijística. Sí, porque es nuestra mística, ¿no? Nuestra cosa. Y ese EP va a salir en octubre. Ahorita sacamos con Sofía Viola también en mayo un volumen 1 de 3 canciones, que también las pueden escuchar ahí. Sofía Viola es una cantora de Argentina muy hermosa, hermana, amiga, maravillosa. Se vienen varios conciertos, vamos a estar en el Royal Center en Bogotá, y yo voy el 17 de julio a Cali, también a apoyar un festival de las organizaciones de defensa de derechos humanos. Quiero grabar en noviembre otro disco también. Me gustaría mucho que este año también sea un año de agremiación y de organización, de ir más allá de la música y pillar qué cosas con nuestros propios conocimientos y con nuestro equipo, también qué podemos brindar, ¿no? Por ejemplo, esa cosa de la guardiananza del páramo, desde ayer que escuché a las compañeras, yo dije, pucha, tengo que mirar cómo hacer, a ver si armamos un grupo en Manizales o unirnos a los grupos que ya estén, de pronto canciones, de pronto no hacer el activismo como tal, de pronto estar ahí en los lugares, toca ir equilibrando y mirando a ver cómo se juntan las cositas.
pero complementar, exacto. La música también es un activismo grande, entonces, pues sí. Vamos a ver igual este año qué se nos permite hacer, porque no, de pronto ya no vamos a tener Ministerio de Cultura, se va a fusionar con un ministerio distinto y ahí pues vamos a ver qué panorama nos pinta. Me parece la verdad muy hermoso que hayas hablado tanto sobre alternativas y también ya sea tú o Gaby, las dos como que no se quedan en esta pesadumbre, ¿no es cierto? De lo que estamos viviendo a la final es un resurgimiento del fascismo a nivel global, ¿no es cierto? Entonces es un proyecto tú vienes y planteas soluciones sin que tengamos que preguntarte, porque la idea era, bueno, ¿cuál es tu mensaje, digamos, para la resistencia, para la gente que está en la resistencia o en el arte o en las dos? Pues no sé, toca cuidarnos mucho. Creo que eso es una cosa que no se nos puede olvidar, ¿sí? La idea de también no exponerse cuando no hay que exponerse. O sea, porque uno se vuelve muy reaccionario, una se vuelve muy reaccionaria y a veces está sola diciendo cosas y no podemos estar solas haciendo. Tenemos que estar bien acuerpaditas, pensando también en cuidarnos, en cuidar nuestros datos, pilas cuando sentimos que hay algo rarito, por ahí no es, y esa es la cosa, nos viene mucho tiempo de cuidarnos, porque siento que es muy rico también poder como hacer las cosas. Pero volviendo a este tema de la exposición, pues yo que tengo esa canción que es No a Sara, que es a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero aquí tan... Es importante entender que tenemos la valentía, porque es un acto valiente, de hacernos matar. Pero nos tenemos que hacer matar, jueputa, no sé. Es muy duro, porque igual hay contextos donde sí pasa, donde no van a titubear y te van a matar. Y eso pasa con los defensores ambientales en Colombia, es el país más peligroso para defender el ambiente en el mundo. Entonces, juepucha, pero entonces, ¿cómo hacemos también para que no tengamos que poner el cuerpo siempre? Sí, para que de pronto no salgamos a matarnos con las otras personas que también ya están cambiadas de chip, que son el mismo pueblo y que están igual de jodidos a nosotros. Entonces, pues también, yo canto esa canción muchas veces con mucho dolor, porque me han mandado videos de funerales de personas. En especial, yo siempre nombro a Esteban Mosquera, que fue un líder estudiantil de la ciudad de Popayán, que tuvo una lesión ocular permanente por fuerza del ESMAD en Colombia y después fue asesinado. Y me mandan el video del funeral de Esteban cantando esa canción. Y es muy duro, aunque es una canción que yo digo, jueputa, menos mal que acompañe, pero jueputa, es muy duro que siga contando esa realidad. Y por eso reivindico en el coro final, como a mí que no me coja la muerte ni siquiera en la puerta de mi casa, porque no merecemos morir así. No merecemos que nos arrebaten del mundo y de nuestras luchas y de las colectividades que tenemos. No puede pasar. Ni a los de derecha, ni a los de izquierda, ni a nadie. De pronto nadie se merece. Y no sé, o sea, eso es discutible, ¿no? Porque igual si se mueren va a seguir la hegemonía, va a seguir la vuelta. Pero de pronto que paguen de otra manera, porque la muerte es un descanso a la final. Que las pesadillas no los dejen dormir, por ejemplo. Que las voces de los muertos y de la gente en la que se han cagado no los deje dormir. Como entender también la violencia de las palabras que uno ocupa cuando está hablando de también la otra persona que es diferente, no como nos referimos a Abelardo, como nos referimos a Uribe. Sí son personas muy densas, parce, pero también reproducimos esas violencias, esas energías que ellos también están hablando igual de uno, ¿no? Entonces, a veces con más argumento, otras veces no tanto, pero juepucha, sí tenemos que entender que por qué nos tenemos que morir por defender lo nuestro. Nuestra realidad es violenta y no nos vamos a quedar quietas tampoco, pero sí tenemos que entender que no estamos hablando de pacifismos indiferentes y inactivos, sino de también entender, no caer en el círculo de la violencia como algo que nos puede ayudar a salir de este hueco tan inmenso en el que estamos. Pero jueputa, es muy duro. Entonces a mí sí me da mucho dolor, y ver a la gente que lucha asesinada es muy triste. Cuidarnos mucho y eso, ver qué batallas tenemos que pelear. Pero mientras podamos resistir, y qué pereza que sea este bando al que le toca resistir, pero siento que es el bando que más emocionalmente lo puede hacer, porque somos personas que pensamos emocionalmente distinto, tenemos una inteligencia emocional distinta a la de la gente que comete la violencia porque sí.
encomendarnos a nuestros anticas, anticos, a la pacha, prender nuestra velita, tener nuestros altares, hacernos limpias, cosas que nos ayuden también a estar aquí, a resistir. Y andar junticos. Muchacha, Ay, sí. con esto último que dijiste realmente me prendiste la chispa de conversar contigo sobre la futura sociedad en la que daremos todos la otra mejilla y todo será muy diferente, pero lamentablemente ya tenemos que cerrar este programa. Ha sido muy, muy lindo y gratificante tenerte aquí. Sí, muchas gracias. Sigue así como eres y con lo que haces. Jueputa, gracias de verdad por estar acá, gracias a la Cholita Fest, gracias a ustedes por además acuerpar los medios distintos, la información independiente y hacer esta charla tan bonita y tan amena. Muchas gracias. Gracias, ha sido un honor. Estamos aquí en Media Comunálisis, Frente Nacional Antiminero y Cholita Fest. Y muchas gracias contigo, Isa. Fuera las multinacionales de nuestros Fuera territorios. las multinacionales. Que viva la lucha. Que viva la lucha. Que vivan las mujeres. Gracias. Me puse a llorar y todo. Pero a mí esos fierros no me gustan. No. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan, no. El agua sigue corriendo. La tierra sigue latiendo, Los pueblos seguimos cuidando la vida. porque defender la naturaleza es defender nuestra propia existencia. Esto fue La Voz de la Resistencia. La lucha continúa y la voz no se apaga.